Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Bienvenidos a este que es nuestro primer tutorial acerca de cómo utilizar LaTeX en general. Es la primera parte del tutorial, en realidad es la introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que es LaTeX y en qué se utiliza. Para quienes no estén familiarizados con el tema, pues recientemente hice una serie tratando de el uso del programa interno de Gruff, que básicamente es al igual que LaTeX, es un compilador de texto plano para que se genere un documento imprimible en este caso. Vamos a ver lo que es LaTeX y cómo se utiliza. Yo para este caso pues voy a abrir una presentación que ya tenía diseñada. ¿Qué es LaTeX y para qué sirve? Esto pues la presentación la realicé en estos días, el día de ayer. Vamos a empezar definiendo lo que es LaTeX. LaTeX básicamente es un sistema de composición de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que LaTeX propiamente en sí no es un programa. LaTeX es un sistema que nos va a permitir leer archivos de texto, pero vamos a verlo con calma. Fue escrito en el año de 1980 por Leslie Lamport en SRI International. Leslie Lamport es un científico de la computación bastante conocido y pues con todo y eso lo, se le conoce sobre todo por el diseñar este sistema. El nombre LaTeX es una abreviación de Lamport-Tech. Tech pues es el sistema en sí como se utilizaba antes de que él diseñara su propia versión. Al momento que nosotros escribimos, que nosotros estamos diseñando un documento en LaTeX, lo que estamos haciendo es escribir texto plano, cosa muy diferente a lo que hacemos cuando utilizamos programas como Word, LibreOffice Writer o Apple Pages, que son básicamente programas que nos muestran el resultado ya con formato y cómo se va a ver al momento de imprimir. Nosotros cuando estamos trabajando en LaTeX, si bien ya nos damos una idea de cómo va a quedar, nos estamos preocupando más por el diseño por el, por el contenido del archivo que estamos diseñando que por el diseño al final que va a tener. De eso se va a encargar LaTeX. Hay que destacar que el formato tanto de Word, de Writer o de Apple Pages es un formato que también se aplica de manera sintáctica con etiquetas, al igual que pasa en este caso. Pero la diferencia es de que si nos vamos y agarramos el archivo de Word y leemos el código fuente, no vamos a identificar tan fácilmente qué elementos están aplicando sobre qué parte del texto. Entonces, bueno, podemos decir que a lo mejor es más fácil diseñar un archivo en Word, pero LaTeX nos va a dar más poder sobre el diseño de este documento. Los usos principales. El autor va a utilizar ciertas convenciones de etiquetado y de marcado. Con eso vamos a definir la estructura del documento, sobre todo si vamos a especificar si lo que hacemos es un artículo, un libro, una carta, una presentación, cualquier tipo de documento que nos genere el lápiz, incluso un tríptico, etcétera. Incluso se pueden crear páginas web con LaTeX a través de ciertas aplicaciones, pero eso no va a ser el tema de nuestro tutorial. Eh, También vamos a utilizar esas convenciones para darle formato al texto y para uno de los usos más importantes, que es añadir citas y referencias cruzadas. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros sabemos que si estamos realizando un trabajo en general, un trabajo del cual estamos tomando frases de algún libro o frases de algún autor en particular, tenemos que citarlas. Entonces, LaTeX nos va a facilitar mucho la tarea de citar de hacer estas referencias o estas citas a los autores. Eh, Ahora, con una distribución TeX como es TeXlive o MixTeX, es posible producir un archivo de salida en formato DBI o PDF, con lo cual puede imprimirse o distribuirse fácilmente por internet. Entonces, bueno, para que nos quede claro, mm, el, nosotros vamos a trabajar sobre el texto plano
pero estas distribuciones van a generarnos un archivo en formato PDI, DBI o PDF, perdonen ustedes. Ahora, el principal uso es académico. Vamos a utilizarlo para la publicación y divulgación de documentos científicos o tareas escolares incluso. Y vamos a verlos en matemáticas, ciencias de la computación, ingeniería, física, química, biología, economía, psicología cuantitativa, aquí nos pone de ejemplo, filosofía, ciencias políticas, prácticamente en cualquier área. Incluso he visto aplicaciones en lingüística, con lo cual nos podemos dar cuenta de que es una herramienta muy muy poderosa que puede ser que tiene una finalidad meramente académica, digamos que es la principal de sus finalidades, pero nos pero es de verdad que ayuda bastante en cuanto a la inserción de gráficos, ecuaciones, diagramas, etcétera. También va a tener un rol muy prominente en preparación y publicación de libros y artículos que contienen materiales en distintas lenguas complejas, en este caso el griego, tamil o sánscrito, incluso alemán, si lo nos queremos ver, hacer un mal chiste. Pero bueno, básicamente lo que nos va a permitir LaTeX es un control sobre el archivo que estamos utilizando, pero eh, nos va a facilitar algunas cosas, como sobre todo la parte de las citas y las referencias cruzadas, y las ecuaciones, y los gráficos igual, aunque bueno, también podemos hacer lo que hacíamos en Word, diseñar en algún programa como Illustrator o Photoshop lo que necesitemos y lo insertamos en Word, por ejemplo, pero aquí vamos a tener un poco más de control en ese aspecto. ¿Cuál es el sistema de escritura en este caso? Pues bueno, como mencionaba anteriormente, la principal filosofía que maneja LaTeX es la de separar presentación del contenido. De esta manera, pues los autores van a poder enfocarse sobre todo en lo que están escribiendo en su contenido que en el formato. Al final de cuentas, las distribuciones como TechLive o MacTeX o MikTeX van a ser el formato del documento. Al preparar un documento en LaTeX, el autor especifica la estructura lógica utilizando conceptos simples y conocidos como capítulo, sección, tabla, figura, etc. Y deja que el sistema de LaTeX se preocupe por el formato y el diseño de estas estructuras. Esto nos va a recordar un poquito lo que pasa en la web con los estilos CSS, que son hojas de diseño en cascada en este caso. ¿Qué hacen las hojas en cascada? Nosotros vamos a escribir una etiqueta y vamos a configurar el formato que va a tener tanto el tipo de letra, el tamaño de esta letra, si va a ir rodeada por un bloque, si va a tener bordes redondeados, entre otros muchos detalles que se pueden hacer en CSS. En este caso, pues, por default hay un formato bien definido. Nosotros al dominar el diseño de nuestros documentos, vamos a darnos una idea de cómo se van a ver estos documentos al final. Aunque propiamente el que toma la decisión final, por así decirlo, es el sistema. Bueno, ¿qué vamos a requerir para utilizar LaTeX? Primeramente podríamos utilizar una página como sharelatex.com. Sharelatex.com es una página en la cual nosotros nos podemos registrar y podemos tener, por ejemplo, esto lo voy en esas páginas como sharelatex.com justamente vamos a poder subir archivos de tipo TeX o los podemos editar en la página y esta nos va a generar un archivo PDF. Entonces digamos que lo podemos escribir todo en esta página, que de hecho ya tiene otra especie de cabecera. Ustedes disculparán, estaba viendo mi YouTube, de hecho lo voy a editar sobre este video. Entonces Sharelatex nos va a permitir utilizar sin ningún problema un, este, un nuestro documento de texto y lo vamos a poder, ¿cómo se llama? Lo vamos a poder visualizar directamente. Entonces, bueno, ya estaré poniéndolo lo estarán viendo ustedes al momento que estoy hablando.
Aunque si lo deseamos, también podemos realizarlo desde una computadora offline. Para eso vamos a requerir un editor de texto plano. Yo voy a utilizar para efectos de este tutorial Vim, que es mi editor de texto de cabecera. Pero pues se puede utilizar sin ningún problema el bloc de notas si lo van a hacer en Windows, Emacs, Nano, Shed, Gedit, Atom, Sublime Text, Notepad++, el editor de cualquier Python, ¿no? Incluso programas que nos permiten la edición de LaTeX, que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Pero también necesitamos una distribución TeX que va a permitir la compilación de estos archivos. Por ejemplo, podemos utilizar TeX-Lite para Linux. En el caso de Linux, nosotros, híjole, bueno, permítanme, ya cerré la presentación. Ahí está. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, acá lo que voy a hacer es simplemente mostrarles cómo se puede instalar desde, desde Ubuntu o desde cualquier distribución Debian. Es sudo apt-get install textlive-full. Esta, esto sería para Ubuntu o para Debian o para Linux Mint, por ejemplo, que es el sistema que estoy utilizando. También podemos utilizar el que sería en este caso la de si estamos utilizando un sistema como Arch Linux, Pacman-S, TextLive Full. Eso ustedes lo revisarán dependiendo el sistema de programas que maneje su distribución de Linux. Para Windows, aquí nos dice justamente, para Windows y para Mac existen MacTeX, perdón, para Mac y MikTeX para plataformas Windows. Así como están escritos, los pueden buscar sin ningún problema. La distribución de TeX-Live pesa cerca de 1 GB completo, así como les mostré. Pero va a ser perfecto porque nos va a permitir utilizar todos los programas que requerimos para compilar nuestros documentos de Linux, perdón, de LaTeX. Ahora, ¿qué otro tipo de programas podemos utilizar? Y esto ya sería el final de esta presentación. Tenemos dentro de Emacs el paquete Auctec, Emacs, perdón, el paquete Auctec. Esto nos permite previsualizar y compilar dentro del mismo Emacs el resultado final de nuestro archivo. Podemos usar TeXmaker, que de hecho es el editor que les comentaba. Ese les va a permitir, así que tener el control del formato con todo el código, y también les va a permitir la compilación de sus archivos. Es recomendable para quienes están empezando. Yo les recomendaría también el de Emacs, pero yo no soy fiel seguidor de Emacs, no me gusta mucho. Pero bueno, eso es cuestión de ustedes. Y por último, un editor, what you see is what you get, básicamente como la forma más coloquial de decirlo en un editor como eso es como en Word. Básicamente dentro de este programa ustedes van a poderle dar el formato que requieran a su texto y sin ningún problema se va a exportar como si fuera un archivo de LaTeX y ahí mismo realiza la compilación. Es la opción más simple, pero no nos va a dar tanto control como TeXmaker o, nosotros hacer el archivo en Vim o en Emacs y compilar. Eso no es precisamente la opción más recomendable. Entonces, bueno, ahora vamos a ver otro detalle. Me parece que ya abrió. Ahí está. Share LaTeX. Voy a hacer mi logueo. Bueno, no. Ya nada más para terminar. En el siguiente video empezaríamos viendo lo básico de LaTeX, como los títulos, el qué tipo de cosas se ponen en el preámbulo,
sintaxis sencillas, formato de texto sencillo, y pues así nos la iríamos pasando poco a poco. Vamos a ver lo mismo que vimos en Graph, cómo hacer ecuaciones, cómo insertar imágenes, cómo insertar tablas y entre muchas otras cosas. Espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo para la siguiente ocasión. No olviden dejar un like y suscribirse.